¿Qué tal? Buenas tardes, querido profesor. Yo soy Suárez Hernández Diego Orlando de la clase 4MV6 y esta es la actividad número 1 de junio del 2022. Bueno, esta es la primera actividad de las 10 que tengo que hacer. Y vamos a empezar. Bueno, la primera pregunta de esta actividad es: ¿cómo consideras que será la ingeniería en este regreso a clases? Bueno, en este regreso de clases espero en primer lugar que ya sean presenciales 100%. ¿Y cómo será la ingeniería? Yo siento que va a ser un poquito más pesada, pero la verdad es que la espero porque realmente me fue mal en línea, o me fue malísimo en línea, no pongo la atención necesaria que debería, entonces la verdad es que espero que la ingeniería sea mejor, los profesores también, ya saben usar muchos métodos de enseñanza virtualmente, entonces sería más práctico y didáctico que usar ese tipo de, no, iba a decir maquinaria, no, ese tipo de instrumentos. Y con ello yo siento que la ingeniería sería más práctica y sería más entendible en cierto punto. También yo siento que la ingeniería va a cambiar mucho porque gracias a la pandemia hubo mucha mayor oportunidad de egresados e ingresados, entonces la rama está creciendo, la ingeniería en general ya está volviendo muy famosa, ya muchos quieren volverse ingenieros, a cuestión de años que eran muy pocos o casi nadie consiguen trabajo ya está ahí. Entonces yo supongo que ya empezamos la época donde ya comprendemos mejor las cosas y queremos un mejor futuro para nosotros mismos. Entonces yo supongo que en este caso ese es el motivo de por qué yo supongo que la ingeniería va, aparte de, va a estar afectándonos un poquito más en el ámbito de buscar empleo, pero va a beneficiar mucho mejor. ¿Por qué? Porque gracias a eso tendríamos más gente para crear nuevas empresas, nuevos inventos, bueno, ya había dicho empresas, nuevas innovaciones que se vuelven empresas y todo eso. Entonces supongo que es una gran variedad que necesitamos en este momento para que la ingeniería sea mejor, aparte de que, ay, perdón, dependiendo de la ingeniería, las curas, bueno, sí, esto es ingeniería en general, entonces también hablaríamos de la ingeniería química, la ingeniería no, la biomecánica, bueno, mecánica o bioquímica, no creo. Entonces también ya ayuda esto a la prevención más rápida de enfermedades, que no sea mayor el contagio, bueno, en este caso no, que no hubiera sido mayor el contagio, también muchas personas ya quieren innovar, ya están pensando en cosas, pero por ejemplo en Office, no, este, en Office House, creo que sí se llama, que trabajo en casa, también por ejemplo en la ingeniería en sistemas ayuda mucho, bueno, sistemas técnicos, no, sí creo que sí, sistemas técnicos ayudan mucho a la creación de computadoras, a nuevos softwares, a nuevos malware, a nuevos, a nuevas ya muy entradas, muy buenas tarjetas de gráficas, a computadoras con mayor rendimiento, con nuevas Intel, con nuevas AMV, creo que se llama. Entonces, la ingeniería en general, yo supongo que en esta pandemia ha crecido bastante en el ámbito bueno, en ciertos ámbitos, hay ingenierías que, por ejemplo, la mecánica, sí llegó a avanzar, pero no mucho la comparación de antes. ¿Por qué? Porque ahora sí que todo se vio en línea, entonces por ejemplo, en nuestra parte es más práctico que nada, bueno, más práctico en salir, bueno, en salidas, ¿no? Que, por ejemplo, o sea, no juzgo, pero por ejemplo, de sistemas eléctricos, así, que es más común en casa y todo eso. Pero, en mi punto de vista, eso es lo que yo veo a cambio de de los tipos de en general en este tipo de pandemia. Bueno, también es que utilidad crees que le tenga la electricidad a este regreso a clases. Bueno, la utilidad ha estado antes desde la pandemia, gracias a todos los dispositivos que hemos tenido, todas las computadoras, teléfonos, laptops que bueno, por ejemplo, en zonas rurales que no había internet ni luz, bueno, a veces luz, llegó ese tipo de conexiones, entonces los alumnos no se perdieron mucho, los que vivían lejos ya no tenían
irse a otros pueblos o a otros lugares a tomar sus clases, entonces también ayudó mucho. Para este regreso a clases, pues hay muchas instalaciones, por ejemplo, ay, perdón, en el, en la CIME, hay hay muchas cosas que se quedaron paradas, entonces van a necesitar un poquito más de energía. El consumo obviamente se va a ver incrementado en ese ámbito. ¿Por qué? Porque ya van a estar más activas más máquinas, más tiempo las aulas, los proyectores, los conectores, las impresoras, o sea, todo en general se va a volver a la normalidad de antes. Bueno, en esta pandemia se redujo mucho, ¿por qué? Porque muchos alumnos no iban, ni siquiera se ocupaban las máquinas de vez en cuando, entonces su ocupación, perdón, era casi mínima, entonces ahorita se va a llenar rápido las bibliotecas, las salas de computación, o sea, muchos ámbitos se van a llenar ampliamente en ese sentido. También en este regreso a clases también se va a ver el ámbito de la electricidad en los transportes públicos, tanto como es el metro, como es el metrobús, el trolebús. El camión no tanto porque los camiones son de... Bueno, sí, pero sobre todo en el sistema, bueno, arreglados, pero eso es muy aparte. Por ejemplo, sistemas eléctricos, la electricidad, los lugares. Por ejemplo, anteriormente todas las casas encendidas todo el día, de 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, que era horarios de clases para algunos alumnos. Ahora, bueno, en ámbito de casa se va a reducir un poquito más el ámbito de la luz, porque, por ejemplo, en mi caso yo estoy acá solo creo que de 10 a las 4 o 5 de la tarde, entonces sí llega a afectar mucho, por ejemplo, si yo no estaría en ninguna luz dura. Entonces ahorramos ese tipo de energía. Mientras que antes de bueno, en la pandemia todo el día estaba usado la luz, las lámparas, la televisión, entonces era un consumo excesivo que ahora sí se escucha mal, pero ahora se puede decir que lo aventamos a otro establecimiento. Y en ese caso, bueno, para mí eso sería no la afectación, sino es lo que provocaría los circuitos eléctricos en este sentido. También la enseñanza, ¿por qué? Porque obviamente tenían circuitos eléctricos, entonces se utilizarían más, se verían más prácticas, que la verdad las prácticas que vimos fueron, pero la verdad es que faltaban un montón, pero es por la pandemia. Ya ahorita, si llega a ser presenciales ya sería más práctico, ya menos, menos teórico en cierto punto, porque también la teoría se vale, pero si en caso de circuitos eléctricos, en todo lo que tiene sin siquiera algo eléctrico se vería afectado. Por ejemplo, también en las empresas grandes se volvería de nuevo a que los trabajadores, bueno, en este momento ya están, que los trabajadores tengan todo el día. Entonces las máquinas, por ejemplo, en tornos, en centralizadoras, en CNCs, en todo ese ámbito de ingeniería mecánica, se llegaría a afectar porque no, se llegaría a ver ese tipo de se llegaría a ver ese tipo de cambios. ¿Por qué? Porque ahora sí se utilizaría, ay, perdón, 100% esas maquinarias. Mientras que antes, por ejemplo, llegaban, bueno, ahorita bueno, con la llegada del CNC también se liberó mucho espacio de un área de supervisión, bueno, no, supervisión de operadores, supervisores también. Bueno, sí, en cierto caso, porque ya casi los operadores son los supervisores de las máquinas, bueno, en cuestión de CNC. Entonces hay una gran variedad de este tipo de circuitos eléctricos. Entonces, eso es lo que yo siento que llegaría a afectar, bueno, intercombinado, y a utilizar la energía eléctrica en general en el inicio de clases presenciales. Bueno, ¿cómo cambiarías la ingeniería después de la pandemia? Bueno, cambiar como tal no haría, sino este, lo que haría sería, aparte de tener mejores medidas, ver cuáles son los planes, porque sé que ingeniería es más práctico. Entonces yo supongo que no se llegaría a cambiar tanto. Pero por ejemplo, también lo que yo haría era que en algunos casos ya se llegara a practicar o que llegaras a tener un curso de CNC por si llega, bueno,
obviamente el patrón lo pague, si no tú, o bueno, de mi parte, bueno, o sea, yo mismo, pagármelo a mí, y así o aprender más cosas, por ejemplo, también ay, perdón, también enseñar ¿cómo se llama? Softwares nuevos de ingeniería, ya que muchos saben, bueno, la verdad es que ya sabes un poquito más de tecnología, entonces los softwares, los, los, los modelados, las simulaciones ya serían más prácticas y a su vez aprenderíamos a usar este tipo de herramientas. Entonces eso es lo único que cambiaría, un poquito más de interacción entre computadoras para que llegue a ser mejor el curso, aprendas mayores ramas y no, y aparte estés verificando tu procedimiento de una manera muy eficiente sin tener, bueno, obviamente el profesor también sabe, pero sería un poquito más, un plus esa investigación o ay, perdón, ese software que te ayudaría a decir, ok, si realmente estás bien o realmente estás mal. Entonces, eso es lo único que cambiaría. La verdad, la ingeniería sé que es más práctico que teórico, entonces la verdad es que no cambiaría nada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tenemos que saber manejar las máquinas o mínimo su mantenimiento, porque también si no sabemos nada de la máquina después descompone o ya no tenemos necesidad, ya ahí ya surge eso. También ¿crees que la ingeniería ayudaría a la sociedad para enfrentar el fin de la pandemia y cómo lo logrará? Bueno, la ingeniería en general, claro que ayudaría al final de la pandemia. De hecho, lo ayuda. La ingeniería química, la ingeniería biológica, bueno, sí, biológica, biología y todo eso, llegó a que la pandemia se acabara muy rápido. La verdad, al año y medio, obviamente, dependiendo de la ciudad, te vacunabas antes o después, pero ese ya es tema político, entonces no me quiero meter. Pero en caso de ingeniería, la verdad es que sí ayuda mucho. Por ejemplo, en ingeniería mecánica como nosotros, la verdad es que lo que yo, bueno, planearía hacer, por ejemplo, aparte de crear mayores medidas de seguridad, sería crear coches, ahorita que realmente ya van a empezar a salir, crear un poquito más de coches, pero que no sean de combustión interna, sino que ya sean eléctricos o de combinados, y así sucesivamente empezar a crear. También cómo ayudaría. Eh, Obviamente al momento de acabar la pandemia habría más trabajo. ¿Por qué? Porque hay muchos que o ya se salieron o lamentablemente fallecieron por esta enfermedad. Entonces el cupo de bueno, el cupo que necesitan ya sería, bueno, ya tendrían más cupo. Y aparte también las empresas hay que empezar a crear más máquinas y así para crear un poquito más de negocio o trabajo. Entonces ese es para mí el ámbito que llegaría bueno, que llegaría a impactar la ingeniería en este caso para el proceso bueno, para el final de la pandemia. Pero, ¿qué cambios sugieres en la ingeniería para enfrentar el fin de la pandemia? Bueno, como ya le comenté, unos cambios serían, aparte de, bueno, ahorita con la pandemia la verdad es que muchas empresas sí estuvieron mal, pero uno de los cambios sería un poquito mayor de seguridad, de que eh, mayores, bueno, mayores tipos bueno, de medidas para que no vuelva a brotar para que no vuelva a brotar en la empresa que estás trabajando sobre, bueno, evidentemente, y a su vez también elevaría un poquito más los costos, bueno, no, elevaría, no, aumentaría un poquito más los costos al seguro y así, bueno, en mi caso, ¿no? Habrá gente que no lo hará y así. En mi caso yo aumentaría un poquito más los casos bueno, los casos, aumentaría lo que es el seguro y todo eso, ¿para qué? Para que no llegara a afectar a las familias. También lo que llegaría a cambiar son, ay, perdón, cambios también serían la capacitación, que pues muchos, la verdad, bueno, graduados sobre todo, pues, sí llegaron a utilizar máquinas, pero la verdad es que ya perdieron mucho a ver si como se diría coloquialmente el callo, ya perdieron práctica. Entonces eso llegaría a afectar al funcionamiento y que a su vez lleguen a descomponer más la maquinaria. Entonces yo la verdad es que también cambié, ahí
implementaría otro curso de, no, de retroalimentación, creo que se llama así, la verdad es que no me acuerdo. Ya sé que, sí, sé que realmente sí te lo ponen desde que inicias tu trabajo, pero yo realmente sí creía más ese ámbito para que no llegara a afectar tanto a las industrias. ¿Por qué? Porque hay veces que se confían tanto que dicen, ¿sabes qué? Ya tienes tu trabajo, hazlo como puedas, descompone la máquina y después te la cobran a ti. Entonces, es un poco, menos muy poco profesional hacer eso. ¿Por qué? Porque realmente, o sea, sabes que tienes esas habilidades porque tú se los demuestras, pero también necesitas una pequeña capacitación porque puede que las máquinas necesitan un toque especial, necesitan que no se muevan tanto, entonces hay mucho tipo de transformo en ciertas máquinas. También, bueno, esto es en general todas las preguntas. Ahora, en el caso de la ingeniería, pues, la verdad es que yo, yo realmente la ingeniería siento que siempre ha ayudado a la humanidad en pandemia, ¿no? Pero supongo que ahorita con la pandemia llegó a afectar y a mejorar un poquito más ese tipo de, bueno, empezó a mejorar el ámbito de todo en general del mundo. Ay, perdón, en desventaja, pues la verdad es que hubo mucho desempleo, muchas máquinas dejaron de funcionar, tal vez ni siquiera tienen mantenimiento, entonces pudieron verse afectadas. Ya cuando vengan de nuevo de las empresas presencialmente, ya de repente van a ver que sus máquinas están mal, que posiblemente no sirvan, que van a tener que de nuevo capacitar a sus trabajadores. ¿Por qué? Porque ya perdieron casi 2 años, creo, de, de conocimientos, porque al final sí te vas a medio acordar, pero no te vas a acordar de todo. Por eso también decía de lo de capacitación, porque sé que la experiencia te da, bueno, el tiempo te da la experiencia, pero hay veces que realmente ya no te acuerdas cómo hacerlo. Y es por eso que yo también daría ese tipo de capacitaciones. ¿Para qué? Para evitar problemas sobre todo. Aparte de que, por ejemplo, si se nos descompone, bueno, así que hablamos en general, si se descompone una maquinaria y ahorita con los problemas que tenemos en el mundo, el calentamiento global, la guerra y la pandemia, entonces tenemos muchas cosas que nos pueden afectar mucho y por ello el, bueno, de mi parte prefiero capacitar a alguien a que venga, se descomponga y tenga que pagar esas piezas que luego posiblemente estén muy caras o que simplemente ni siquiera estén en el país y tenga que importarlas desde otro lado, se tarde en tiempo y yo pierda esa efectividad en el trabajo y a su vez tendría que me enojaría con el usuario o con el que manejó la máquina al final de cuentas sabiendo que fue mi culpa. Así que bueno, ya me alargué, disculpen las molestias y nos vemos en la siguiente.